Hola, me presento. Mi nombre es Silvia y soy la profe que os va a acompañar en esta asignatura, Microeconomía Consumo. En este primer tema vamos a hacer un repaso de algunos conceptos previos que tenéis que conocer. No porque os los vayan a preguntar en el examen directamente, es decir, probablemente no os van a poner ninguna pregunta en la que tengáis que definir lo que es el principio de optimización o lo que es la eficiencia en el sentido de Pareto, pero sí que es verdad que son útiles y los vamos a ir aplicando en los distintos temas. Entonces estaría bien o está bien que os los miréis y sobre todo que los entendáis. Primera cosa que tenemos que ver, cuando nosotros vamos a ver cómo se comportan los consumidores, porque al final el objetivo de la asignatura no deja de ser ver cómo toman decisiones de consumo los diferentes agentes, ya sean consumidores o sean empresas. Entonces, cuando queremos ver cómo se comportan, debemos plantearnos cómo se estructura o cómo funciona la economía. En general, nosotros estamos en una asignatura de microeconomía, así que deberíamos plantearnos toma de decisiones individuales. En general, individuos y empresas son los que participan en micro, pero sí que es verdad que a la hora de hablar de economía, de cómo se estructura y demás, siempre se plantea lo mismo. Y es que cuando queremos explicar la conducta que toman los seres humanos, sean del tipo que sean, siempre vamos a basarnos en modelos para simplificar el análisis. ¿Qué es entonces un modelo? Un modelo es una simplificación de la realidad, ¿vale? Es la abstracción de lo que nosotros queremos estudiar, de un problema económico, a través de una serie de supuestos, a través de una serie de argumentos con los que intentamos llegar a una conclusión. En general, casi siempre que hablamos de un modelo, estos modelos se van a basar en dos principios, o como mínimo en uno de ellos, pero normalmente en dos, que son el principio de optimización y el principio de equilibrio. El principio de optimización se refiere a ver cómo se comportan los agentes centrándose en la elección óptima. Por ejemplo, cuando nosotros estamos consumiendo, ya que es de lo que se trata esta asignatura, lo que vamos a buscar siempre es poder gastar todo el dinero que tenemos o el dinero que tenemos disponible, pero buscando aquello que nos supone la mayor satisfacción posible. Entonces, el principio de optimización lo que se centra es en la maximización o minimización de un objetivo. Cuando hablamos de consumo y hablamos desde el punto de vista del individuo, ese objetivo suele ser pues, maximizar nuestra satisfacción. Hay un segundo principio, que es el principio de equilibrio, que se centra en cómo funcionan los mercados en general, es decir, cuando tenemos tanto consumidores como vendedores, o bien oferentes y demandantes, le podemos llamar de las dos formas, cómo se relacionan entre ellos, cuál es el equilibrio entre la oferta y la demanda, cuál es el intercambio voluntario que se hace entre ellos. Esta noción de equilibrio es fundamental cuando hablamos de modelos económicos y de hecho es en lo que nos vamos a centrar casi en el resto de este tema. Ese equilibrio que vamos a estudiar lo vamos a estudiar primero a través de un mercado, que es lo que se conoce como un mercado competitivo, que el mercado no deja de ser aquel lugar, que no tiene por qué ser un lugar físico, en donde se reúnen, digamos, los que ofrecen y los que demandan un bien o un servicio. Dentro de ese lugar en donde se reúnen tenemos por un lado lo que sería la curva de demanda, que la curva de demanda es la combinación de precio y cantidad que quieren los consumidores. Es decir, lo que nos va a indicar la curva de demanda es qué precio estarían dispuestos a pagar, que es lo que os aparece en el gráfico que tenéis ahí como precio de reserva, el precio que están dispuestos a pagar para cada una de las cantidades. Aclararos que los gráficos que he puesto en el tema los he sacado del libro, de la guía que tenéis para la asignatura, y en ese libro se están haciendo referencias siempre a un ejemplo que es el número de apartamentos que se pueden alquilar en función de lo que están dispuestos a pagar los consumidores o de lo que querrían cobrar los caseros, los arrendatarios. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de precio de reserva, simplemente es eso, la cantidad que estarían dispuestas a pagar cada uno de los individuos que participan en el mercado por cada unidad que consumen. Esa relación, que es una relación negativa, es lo que nos representa la curva de demanda. La curva de demanda es una relación negativa entre el precio y la cantidad. Por otro lado, tenemos la curva de oferta. La curva de oferta en general es una relación positiva, es decir, para un vendedor, cuanto mayor sea el precio que pueda cobrar, mayor sería la cantidad que va a estar dispuesta a vender. Ahora bien, es cierto que, os vuelvo a repetir, estamos siguiendo el ejemplo del libro y en el libro
tenemos un ejemplo que nos habla del número de apartamentos. A corto plazo, el número de apartamentos es una cantidad fija, por eso en este caso la oferta es totalmente vertical. Pero en general, ya digo, la curva de oferta sería una relación positiva entre el precio y la cantidad. A mayor precio, mayor cantidad estarían dispuestos a ofrecer los vendedores. Teniendo en cuenta esta oferta y esta demanda, llegaríamos a lo que es el equilibrio en el mercado. El equilibrio del mercado es el punto, digamos, en donde se cruzan la oferta y la demanda. Es el punto en donde se igualan los deseos de los consumidores y los deseos de los vendedores. Si estuviésemos fuera de ese punto de equilibrio, tendríamos o bien un exceso de demanda o bien un exceso de oferta. Cuando tenemos un precio que está situado por encima del precio de equilibrio, habría un exceso de oferta, porque en este caso los vendedores estarían dispuestos a vender más que lo que quieren comprar los demandantes. Y si estuviésemos por debajo del punto de equilibrio, por debajo del precio de equilibrio, tendríamos un exceso de demanda. Todo esto se puede estudiar a través de un concepto, bueno, no es un concepto, es una idea que se basa en la estática comparativa. La estática comparativa se refiere a qué sucede cuando se desplaza la oferta y qué sucede cuando se desplaza la demanda. Y os he puesto los dos ejemplos que aparecen en el libro. En el primer gráfico, en el gráfico que está a la izquierda, tenéis ahí lo que sucede si aumenta la oferta de apartamentos, por ejemplo. Si aumenta la oferta de apartamentos, aumentaría la cantidad que se estaría intercambiando de esos apartamentos y nosotros lo que tendríamos en ese caso sería que bajaría el precio, porque si hay más cantidad en el mercado, el precio va a ser menor. La otra posibilidad que nos aparece ahí es cómo podríamos mantener el precio constante. Pues si se redujese la oferta y al mismo tiempo se redujese la demanda, el precio podría mantenerse constante. Ojo que en este gráfico quede constante no significa que siempre que bajen las dos, baje la oferta y baje la demanda, se vaya a mantener constante. Es simplemente un ejemplo. Y luego tenemos que conocer otras formas de asignar estos bienes. Es decir, hasta aquí habíamos hablado pues, de lo que es la oferta, de lo que es la demanda, que sería pues, el mercado competitivo, digamos. Es la mejor situación. Normalmente se dice que este tipo de mercados, que funciona libremente y es un equilibrio voluntario, pues sería la mejor situación. Pero hay otras formas de asignar los bienes. Primera forma, el monopolista discriminador. Si nosotros solamente tenemos un oferente, solamente tenemos un vendedor, tendríamos una situación de monopolio. Cuando estamos en un monopolio, el monopolista puede hacer varias cosas. Puede sacar el bien a subasta, por ejemplo, en el caso de los apartamentos, y vendérselo a aquella persona o alquilárselo a aquella persona que esté dispuesta a pagar un precio más alto. Esto significa que está haciendo discriminación, es decir, está vendiendo a aquellos que pagan más, a aquellos que tienen un precio de reserva mayor. ¿Qué pasaría en este mercado? Pues en este mercado al final el monopolista haría eso, estaría alquilándole el apartamento a aquellos individuos que tienen el precio de reserva mayor y eso lo que significa es que cada persona pagaría un precio distinto. Es verdad que en esta situación las personas al final terminarían pagando siempre un precio igual o superior al precio de equilibrio que habría en el mercado competitivo. Por lo tanto, se terminaría vendiendo, se terminaría alquilando la misma cantidad de apartamentos que en un mercado competitivo. Otra posibilidad es lo que se conoce como el monopolio o el monopolista ordinario. ¿Qué pasa en un monopolio ordinario? Pues que no se hace esa subasta, es decir, normalmente cuando hablamos de un monopolio ordinario, estamos en una situación en la que el monopolista le cobra a todo el mundo exactamente el mismo precio. Eso lo que supone es que si fija un precio demasiado bajo, para intentar vender la misma cantidad que en un mercado competitivo, se arriesga a tener menos ingresos. Entonces el monopolista lo que hace es fijar un precio más alto que el del mercado competitivo con la intención de maximizar sus beneficios. Esto lo que va a provocar es que se alquilen menos apartamentos, se vendan menos productos que en el mercado competitivo. Y una última posibilidad es lo que se conoce como el control de precios. El control de precios lo suele hacer el Estado, el gobierno, el ayuntamiento, dependiendo del bien que estemos hablando. Y a lo que se refiere es a la posibilidad de que esa autoridad, digamos, fije un precio máximo que se puede cobrar por ese bien en el mercado. Por ejemplo, en el caso de los apartamentos, si se fija un precio máximo para el alquiler, eso va a suponer que haya más individuos dispuestos a alquilar un apartamento que personas dispuestas a ofrecer sus apartamentos. Habría un exceso de oferta.
¿Cómo se puede solucionar este exceso de oferta? Pues es un poco difícil de ver. Es decir, hay veces en las que es el propio Estado el que tiene que conseguir más apartamentos, bueno, más bienes en este caso, para poder cubrir la demanda. Otras veces esos bienes se comprarían en el exterior, se harían importaciones. Entonces, depende un poco del bien del que estemos hablando, la solución es diferente. En cualquier caso, cualquiera de estas formas de asignar los bienes, ya sea mercado competitivo, o sea monopolio discriminador o este control de precios, deberíamos ver si son la mejor manera posible. Es decir, entraría aquí en juego un concepto que es el concepto de eficiencia. En economía, cuando estamos en una situación en la que estamos en la mejor opción posible, se dice que estamos en una situación eficiente en el sentido de Pareto. De esta forma, si hubiese alguna forma de mejorar el resultado, no sería eficiente, sería ineficiente. Entonces, ¿cuándo algo es eficiente en el sentido de Pareto? Cuando no es posible que un individuo, una persona, una empresa mejore sin que para ello tengan que empeorar los demás. Dentro de los intercambios que hemos visto, modelo competitivo, monopolio discriminador, monopolio ordinario y control de precios, las dos que son eficientes en el sentido de Pareto son el modelo competitivo y el monopolio discriminador. ¿Por qué es eficiente el modelo competitivo? Porque supone un acuerdo voluntario. Bueno, no es necesariamente un acuerdo, simplemente decíamos que estábamos en la situación en donde la oferta coincidía con la demanda de forma voluntaria. Es decir, todo lo que querían los consumidores y los vendedores coincidía. Y dijimos además que en el monopolio discriminador también llegábamos al mismo resultado, al menos en cuanto a la cantidad, que en la situación de competencia perfecta, el modelo competitivo. Por lo tanto, estos dos modelos son eficientes en el sentido de Pareto. Tanto en el monopolio ordinario como en el control de precios no estaríamos en una situación eficiente porque son situaciones en las que no se están haciendo acuerdos voluntarios. Por lo tanto, siempre hay una posibilidad de que mejoren. Por ejemplo, en el monopolio ordinario, los consumidores estarían mejor si fuésemos hacia la situación del modelo competitivo, un precio más bajo y una cantidad mayor. Y en los controles de precios no estamos en una situación en la que coincidan la oferta y la demanda, por lo tanto, tampoco es una situación que sea eficiente en el sentido de Pareto. Como dije al principio, todo esto son conceptos que vamos a ir aplicando a lo largo de los distintos temas, entonces es importante que los tengáis claros. De todas formas, lo que es en sí materia de examen, digamos lo que os va a aparecer el día del examen para hacer cálculos y responder preguntas y demás, empieza en el tema 2.